Hace 20 años me dio leucemia mieloide aguda y fui sanada. El año pasado me diagnosticaron un carcinoma ductal in situ, por lo tanto me realizaron una mastectomía bilateral simple. Ahora me encuentro en tratamiento con tamoxifeno por 5 años. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, acá hay varios conflictos, varias situaciones. Con respecto a la leucemia, tenemos que entender que nosotros habitamos un cuerpo con una serie de órganos, de tejidos, y cada uno de esos órganos está encargado de satisfacer una necesidad biológica concreta, específica. Cuando hablamos de leucemia mieloide, bueno, tenemos que entender que nosotros tenemos huesos, músculos, tendones, ligamentos, cartílagos, tejido conectivo, tejido graso, ganglios linfáticos, sangre, y todos estos órganos tienen la función de que nosotros tengamos una estructura, un soporte, un sostén, que podamos movernos, desplazarnos, tener un rendimiento, un desempeño determinado, ¿sí? Que podamos ser competentes, que podamos compararnos, ¿sí? Que podamos tener un valor, ¿está? Y cuando un ser humano, una persona, se desvaloriza, se siente totalmente inútil, se siente no suficiente, que no está a la altura de la circunstancia, o que no puede cumplir con determinados rendimientos o funciones biológicas, que no se siente apto, que no tiene la actitud para lograr ese objetivo que la biología le está exigiendo. Nosotros hablamos ahí de desvalorización, ¿sí? Que no se siente con esa valía o lo suficiente como para poder hacer eso que tiene que realizar. Entonces, frente a ese shock biológico, ese impacto, que siempre nosotros decimos que el impacto, el DHS, lo recibimos en la psique, en el cerebro y en el órgano, ¿sí? Este shock, este impacto biológico digamos, impacta en este caso en el área de la médula ósea, ¿sí? Que es el área donde se fabrica la sangre, en toda la parte de la estructura, del movimiento, y bueno, nuestra biología, frente a ese impacto de desvalorización tan profundo, entiende que esta estructura que yo tengo no me sirve, no me resulta funcional o no es apta para que yo pueda, digamos, cumplir con ese rendimiento, ¿sí? Por lo tanto, es una manera de actualizarnos o de resetearnos que tiene la biología desde la médula ósea. Tenemos que entender que cuanto más profunda o más intensa o más severa es la desvalorización, en más profundidad va a actuar. Una desvalorización leve o moderada puede impactar en los músculos, una desvalorización un poco más fuerte puede impactar en los huesos, pero una desvalorización muy severa, de las más intensas que puede vivir una persona, va a impactar en la médula ósea. En esa médula ósea, en el núcleo, en el centro del hueso, que es donde se fabrica, digamos, la hematopoiesis, ¿sí? La producción de la sangre. Y existen dos, en esa hematopoiesis, en ese proceso donde se va generando la sangre, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, existen dos grandes líneas o familias, que es la línea mieloide y la línea linfoide, ¿sí? La línea mieloide es la más amplia, porque ahí tenemos los eritocitos que van a producir los glóbulos rojos, después tenemos las plaquetas o los trombocitos o los megacardioblastos, ¿sí? Que son los que producen, digamos, esos glóbulos, esas plaquetas. Y después tenemos
los glóbulos blancos del tipo granulocitos y del tipo monocitos, ¿sí? Esa es la línea mieloide. Entonces, cuando hablamos de la leucemia mieloide, ¿sí? Hay una depresión en esa hematopoiesis, ¿sí? Se necrosa la médula ósea y se va a ver, digamos, reducida la producción de estos glóbulos rojos, de estas plaquetas y de estos glóbulos blancos. Y por otro lado tenemos la línea linfoide, que son glóbulos blancos especializados, los linfocitos, ¿sí? Que son la otra línea de producción de sangre, ¿sí? Entonces, cuando una persona está en esa fase activa o se está desvalorizando, ¿sí? Hay una baja en esos glóbulos rojos, que puede haber anemia, baja en plaquetas, que puede haber una trombocitopenia y baja en glóbulos blancos que puede activar una leucopenia. Mientras se está desvalorizando, ¿qué puede vivir un ser humano para desvalorizarse? Y se puede desvalorizar porque no le reconocen lo que hace en un contexto laboral, te puedes desvalorizar como madre, como hija, como trabajadora, te podés desvalorizar en términos deportivos, te podés desvalorizar en tu relación de pareja, ¿sí? Pero esa desvalorización en esa fase activa tiene esa finalidad, ¿sí? Necrosar esa médula ósea con el sentido biológico de que cuando se resuelve el conflicto se va a rellenar de tejido, de eso que se ulceró, se va a rellenar con una proliferación celular como para que esa hematopoiesis se reactive. Por eso que en la fase de reparación, que muchas veces en caso de que no haya recaídas ni rieles, puede durar aproximadamente 16 o 20 semanas. En esa reactivación de la médula ósea, cuando la persona resolvió esa situación y se está volviendo a revalorizar, ¿sí? Por ejemplo, cambiaste de trabajo y en el trabajo que estás actualmente vivís una situación donde te volvés a sentir valorada, ¿m? O tenés una pareja actual que te hace sentir valorada, pero te estuviste desvalorizando quizás durante muchísimos años con tu pareja anterior. Entonces, cuando la persona resuelve el conflicto, cuando mejor está, ahí viene el exceso de producción de blastos, ¿sí? Que son las células sanguíneas, digamos, o los precursores de la sangre inmaduros, porque la médula ósea se está, digamos, reactivando, ¿sí? Y hay mayor actividad celular, ¿está? Por lo tanto, esa leucemia ya es una fase de reparación que tenemos que acompañar y no tenemos que interrumpir con ningún proceso, porque ahí, digamos, estamos interviniendo el proceso reparativo biológico que nuestro cuerpo ya sabe cómo realizar, ¿está? Por lo tanto, cuando la persona mejor se siente, quizás es cuando aparece la leucemia, ¿está? En un niño puede ser, se siente desvalorizado porque le hacen bullying en el recreo del colegio, ¿sí? Pero resulta que después de un año su madre, sus padres lo cambian de colegio y en la nueva institución se vuelve a sentir valorizado con un grupo de compañeros nuevos. Entonces ese niño, cuando mejor se siente, ahí va a empezar con los síntomas de la leucemia porque entró en una fase de reparación, ¿sí? Y luego con lo que me comentás respecto de del cáncer de mama ductal, habría que ver si sos diestra o si sos zurda. En el caso de que seas diestra y el cáncer de mama ductal está en la mama izquierda, fue por un conflicto de separación asociado a hijo o madre, y si fue en la mama derecha, fue un conflicto de separación asociado a pareja, padre, partner, todo lo que no sea hijo ni madre, ¿está? ¿Qué pasa en el carcinoma ductal? Se van a ulcerar los conductos mamarios en fase activa para aumentar el calibre del conducto, que se pueda drenar la leche y no se congestiona la mama frente a ese conflicto de separación que viviste, donde te querías separar quizás y no podías.
o sentiste que te arrancaron a alguien del pecho, una cría, o perdiste el contacto de alguien esencial en tu vida y ahí entraste, digamos, en ese proceso adaptativo. ¿Qué pasa cuando la mujer resuelve el conflicto? Aparece un carcinoma ductal a cicatrizar esa úlcera que se generó en fase activa. Por lo tanto, vas a tener que buscar algún conflicto que viviste en